estamos en el tramo final de la campaña para las PASO y estamos aquí con uno de los precandidatos, el señor Gonzalo Díez. Buen día, ¿cómo estás, Gonzalo? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo Muy bien. bueno, lista, siempre yo estoy con lista R3, ¿es? No, lista 3. Lista 3, dar el lista paso. 3, dar el paso de, bueno, de la UCR y del Frente Juntos. ¿Y cómo viene ya el último tramo de campaña, Gonzalo? Nosotros vamos a continuar hasta el último minuto que está permitido a seguir hablando con la gente. A las 7:59 del viernes. Es las 7:59 del día. Hemos llevado adelante una campaña muy intensa, de muchísimo diálogo y de muchísima comunicación, donde incluso algunas de las conversaciones que mantuvimos con los vecinos sirvieron para enriquecer nuestros propios proyectos. Nosotros hablamos de 3 cuestiones centrales para esta campaña, que son la seguridad, la transparencia pública y el desarrollo económico. En seguridad, con el proyecto de los puntos seguros, que por supuesto es un proyecto que tiene que tomar un departamento ejecutivo, que es más difícil trabajar en el propio Consejo Deliberante, pero que lo vamos a proponer igual. La constitución del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, que sí es un proyecto de ordenanza que vamos a trabajar en los primeros días de nuestra gestión. Y la puesta en marcha de una oficina de mediación, que también va a ser por ordenanza, o sea, propuesta por nosotros por ordenanza. Esta última oficina justamente surgió, y no inventamos la pólvora, pero surgió de conversaciones con los vecinos, de detectar conflictividades entre ellos, de encontrar que por ahí un vecino se sentía perjudicado por la instalación, ya desde hace mucho tiempo, de una planta cerealera, por ejemplo, en Quequén, y hay que acercar a las partes para lograr mitigar los daños que esa planta cerealera puede provocar, por supuesto, garantizándole a la planta cerealera el normal desenvolvimiento de su actividad económica, porque eso nadie en su sano juicio estaría en contra de que así suceda. Así que eso nos ha permitido conversar mucho porque es el denominador común, la seguridad es el denominador común de las conversaciones que hemos encontrado en cada uno de los vecinos. Bueno, 2 preguntas quiero hacerte, Gonzalo. Primero, bueno, ya que sacaste la seguridad, porque después te iba a decir algo de las plantas cerealeras y de todo el puerto, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a la seguridad. Ustedes hablan de los puntos seguros, de dónde van a estar, todo. Y yo que cómo se puede hacer, ¿no?, para sacar la corrupción dentro de la policía. Porque muchas veces hablamos, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer la comisión, vamos a hacer los puntos seguros, está todo bárbaro. Y después escuchamos decir que hubo zona liberada, que es en connivencia con la policía, que arrestaron a 4 tipos y uno era policía. Que hay barrios a los que no entran. Que hay barrios a los que no entran. O sea, pero más allá de esto decir, bueno, si la policía está metida dentro del delito, ¿no es cierto?, en vez de combatirlo al delito, es cómplice. ¿Cómo podemos...? Porque yo si tengo el punto seguro, voy, te aviso a vos y en el punto seguro, no sé, supuestamente hay un policía y agarra y le manda el coso y después, nada, dejate, pelotudo, está con nosotros, listo. ¿Cómo podemos hacer para combatir eso? 2 cuestiones, y te voy a contar una anécdota de por qué creo que es posible. Primero y principal, el poder político no puede ser amigo de la policía. Yo no me puedo sentar a comer un asado con el jefe de la departamental como intendente, nunca. De amistad, Nunca. Si para de negociar No, algo. nunca, jamás. Relación institucional Sí. seria, pero absolutamente distante. El día que yo le pido un favor a la policía, o la policía cubre alguna actitud, conducta del propio intendente, se termina convirtiendo en rehén, son socios y se terminó la posibilidad de control alguno. No lo estoy diciendo porque haya ocurrido, pero así no debería ser. El Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana justamente tiene como propósito, además de trazar un diagnóstico, construir el mapa del delito, detectar complejidades y tomar decisiones públicas, la coexistencia en esa mesa de la policía con el poder político, en este caso con el intendente y con el Consejo Deliberante. Le permite tener controles cruzados, exigencias de parte de la policía hacia el poder político para que, por ejemplo, la provea de los elementos necesarios para el desempeño de sus tareas. ¿Quién? ¿El poder político tiene que proveerle a la policía? Sí, por supuesto. El intendente es el representante de la ciudadanía, tiene que Sí, apenas le puede dar 5 litros de nafta. tendrá que correr al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires esté a la altura de lo que Necochea necesita.
Y si no, si Seguro, no es pero posible... déjame desarrollarlo. No, yo creo que siempre creo que es posible. Si no creyera que algo fuese posible, No, pero hay que... me quedaría encerrado en mi oficina de productor de seguros y no haría política. Yo creo absolutamente que es posible. Y el segundo punto, el otro cruzamiento. Y te digo por qué nosotros queremos institucionalizar un Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. En la época del gobierno de Molina, a mí me tocó formar parte del Consejo Deliberante en su segundo periodo, y se formaban mesas de seguridad. No estaba institucionalizado como nosotros lo proponemos. A veces se sentaba el intendente, siempre se sentaba el secretario de gobierno, se sentaban representantes generalmente del Consejo Deliberante, íbamos los concejales en ese momento oficialistas, y venía el jefe de la departamental, generalmente con el comisario de la primera y algún otro funcionario de la fuerza. ¿A vos te podía inspirar más o menos confianza el jefe de la departamental? Particularmente a mí me inspiraba de poco para abajo. El tipo se iba de la municipalidad, cruzaba caminando la plaza y le decía a los muchachos, miren, esta semana o nos emprolijamos o estos tipos la semana que viene me están comiendo el coco de vuelta. Esa presión permanente, no sé si va a depurar la corrupción, porque la corrupción existe desde tiempos inmemoriales, pero que va a poner y enmarcar las cosas en un lugar donde se pueda trabajar, se pueda planificar en conjunto y donde se pueda ir corriendo estas conductas que todos sospechamos y que nosotros creemos que, por supuesto, la policía no tiene que tener. Tenemos que recuperar la figura del policía como una persona a la que podemos acudir en su ayuda. Tenemos que recuperar a la institución y que se inserte en la sociedad, incluso a través de educación en los propios chicos. Y esto también son los puntos seguros, porque nosotros vamos a dotar de infraestructura a la propia policía para que esté presente en el espacio público. Absolutamente posible. No está pasando. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo puede ser? Ustedes lo informaron en su diario y seguramente tendrán la estadística mejor que la de la policía y mejor que la que no tiene la municipalidad respecto a lo que viene ocurriendo de febrero a la fecha con las camionetas Chevrolet S10. Señor vecino, si usted tiene una camioneta Chevrolet S10, guárdela en el garage, utilícela para lo que la tiene que utilizar y no la deje en la vía pública ni un minuto más en la ciudad de Necochea. Hace la semana pasada, en el estacionamiento de un hipermercado en la avenida 75, a plena luz del día, 4:30 de la tarde, a un vecino de Juan N. Fernández, le robaron una camioneta Chevrolet S10. Se vienen repitiendo el robo de estas camionetas todos los meses de a una o de a dos camionetas. ¿Por qué? No lo sabemos. En un Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana le podemos preguntar a la policía, ¿por qué? ¿Dónde se está reduciendo esto? Porque hay una organización, evidentemente, que está buscando este tipo de camioneta. Hay una distracción de la policía que no ve que a las 4:30 se están robando una camioneta, que a las 8 de la noche se la robaron en las 8:81 a un vecino de La Prida, hasta con el perro en la caja. El pleno Día del Niño, rodeado de gente en la Plaza Dardo Rocha, se robaron. Yo creo que es absolutamente posible. El problema es que la seguridad no está en la agenda del intendente, no está en la agenda del Consejo Deliberante y no está en la agenda de ninguna de las listas que compiten, por ejemplo, conmigo en Juntos, porque cuando les pregunté de seguridad, dice la seguridad es un problema de la provincia de Buenos Aires. No, señor. El gobierno de la policía es de la provincia de Buenos Aires. La seguridad es algo que debemos construir en la comunidad, en la ciudad, y en eso tiene que liderar ese proceso el intendente. Vos decías recién, Gonza, a la policía verla como, digamos, como un amigo, como alguien que se puede pero ir confiable. A pelear, bueno, confiable, sí, pues bueno, ¿vos en quién confías? Yo confío, bueno, un amigo, no confío en un enemigo, ¿no? Entonces, hoy la imagen de la policía lamentablemente está totalmente desvirtuada, ¿no es cierto? Venimos desde el 83 hasta ahora, se han metido a la policía, a las fuerzas militares, a todos como siendo el enemigo. Y lamentablemente al peronismo le gusta que esos sean sus enemigos, no es algo que es así, y lo vemos en el caso de cuando un policía hace alguna acción, a mi criterio, correcta, por ejemplo, como actuó Chocobar, y después lo detienen, le pegan un tiro, lo matan a un tipo que le pegó puñaladas, que hizo cualquier delito, después encontramos que salta una parte del sector de la sociedad a decir, no, el policía es el malo, ¿no es cierto? Y el pobre chico, terrible plaga, delincuente, una basura, no, era bueno, pobrecito. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa imagen? Es dificilísimo. No es difícil, involucrándolos. Digamos, si vos no tenés diálogo, yo
Si yo soy el jefe de la ciudad, el intendente, y siento al jefe de la departamental, en ese Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, frente a organizaciones de la comunidad, frente al Consejo Deliberante, te puedo asegurar que puedo planificar hasta de qué manera trabajan en la calle, cómo se presentan ante la sociedad. Por supuesto que después es materia del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que tiene la jefatura de la policía bonaerense en este caso. Pero lo peor que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora. Nada. Nada. Nada, por supuesto. El nada es, ya es, Nada. no es nada. Nada. Te dejo una pregunta, vos decís recién, te dejo una pregunta, tenemos que ir a la tanda comercial para que me conteste después. Y que hay que ir al ministerio, ¿no es cierto?, para pedirle todo lo que haga falta. Hoy está la tasa urbana, creo que es la que se cobra con el De seguridad. de la luz, de seguridad, que un porcentaje va hacia la policía, que son 150.000 pesos por mes. Más o menos tienen calculado ustedes qué necesita la policía que el Estado municipal debería darle. ¿En plata lo tienen más o menos pensado? Me contestás después de la tanda. Esteban, vamos a la tanda. 38 minutos, 13 grados 3 de temperatura y seguimos en el estudio con Gonzalo Díez. Bueno, le habíamos preguntado algo, ya se me olvidó que le pregunté. No, le habíamos preguntado a ver si había, porque Gonzalo decía que el municipio debería aportar lo que la policía necesita y a ver si ellos tenían algún costo Operativo, de todo esto, ¿no? Y por supuesto, si tienen el costo, ¿de dónde van a salir esos números, ¿no? Esos ingresos? ¿No? Ir a pedírselo, como dijiste bien vos, al Ministerio de la Provincia. Dámela. Imagínate que nosotros somos precandidatos a concejales, no, en lo particular yo no soy concejal hoy en día, y no tenemos la posibilidad de institucionalmente reunirnos con la policía, y ojalá lo podamos hacer a partir del 10 de diciembre, y tenemos unos días seguramente para ajustar el presupuesto, que será el presupuesto que se tendrá que destinar a seguridad con recursos desde la municipalidad. Pero cuando yo digo reclamar al Ministerio de Seguridad, ni siquiera es en dinero que le tenga que girar a la municipalidad, sino en los propios elementos que son necesarios para la policía. Claro. Precisamente eso que vos decís del tema de la falta de información, hablábamos días atrás con la otra candidata de la UCR, que ellos, el radicalismo en el Consejo logró que se aprobara esta ordenanza de transparencia, digamos, de esta ley de información de acceso público, que obviamente no entró en vigencia o no. ¿Y qué pensás respecto a eso? Que no haya transparencia en el municipio, que no pueda el ciudadano común acceder a la información de cuánto se gasta en todo, ¿no? Porque no hay... Yo lo digo siempre, basta que ustedes entren a la página oficial de la municipalidad para darse cuenta que es una página de noticias que pueda competir con cualquier otra página de noticias como la propia del diario o como la de otros portales que hay en la web. No es más ni menos que eso. No tiene información oficial, de ninguna naturaleza. Creo que políticas de transparencia activa significa, además de poder tener un monitoreo constante de los gastos de la municipalidad, un monitoreo de los procesos de compra y de licitación que la municipalidad hace, e información respecto a los propósitos y objetivos de cada una de las áreas de gobierno para que luego pueda evaluarse, ni que hablar de los antecedentes, currículum, declaración jurada patrimonial y salario de los funcionarios públicos, digo, desde el Consejo Deliberante hasta los subsecretarios, secretarios y el propio intendente. Vos estuviste trabajando, Gonzalo, con Karina Banfi, ¿no es cierto? Karina Banfi, que impulsaba este tema bastante. Yo estuve en el gabinete con Karina Banfi cuando Karina Banfi estuvo justamente trabajando en la ley de acceso a información pública, que después fue promulgada por el Congreso. Fui parte de ese equipo. La ley de acceso a la información pública a nivel nacional existe y se utiliza. De hecho, el escándalo de la fiesta de Olivos emerge por un pedido de acceso respecto al registro de ingresantes a... fíjate si no sirve y mucho. Además, la ley de acceso lo que permite es que cualquier ciudadano, sin tener que justificar causa,
pueda pedir información al Estado y el Estado tenga la obligación de aportarla. O sea, nosotros podríamos ir a salvo las excepciones, y decir, salvo las excepciones sí, que sí. tienen que ver con materia de seguridad, de defensa nacional, etcétera, etcétera. Pero podríamos pedir determinadas cosas, pero cualquier A nivel ciudadano municipal debería suceder puede ir lo y mismo. decir, che, quiero ver el expediente tal, y tendría que decir, sí, tome. Absolutamente. Pero hoy no Además, está así, es más, o sea, es muy difícil a la veces. regla. No, pero es más, Sí, pero funciona, muchas veces a no nivel funciona nacional así. está funcionando y funcionando bastante bien porque la ley fue tan buena, la que justamente trabajó Karina Banfield, que además constituyó una agencia de acceso a la información que es el organismo de control y la obligatoriedad existe y el incumplimiento tiene severas consecuencias. O sea que, por supuesto que tiene un método de pedido, Sí, etcétera, sí, sí, etcétera. sí. Pero hoy, fíjate vos, insisto en lo mismo, la Casa Militar de la Quinta de Olivos Presidencial tuvo la obligación de aportar la información oficial de quiénes ingresaron, a qué hora y en qué hora se fueron. Por darte un ejemplo. Y así podríamos tener muchos ejemplos. A nivel municipal debería funcionar de igual forma. La provincia de Buenos Aires no tiene ley de acceso a la información, por eso es más difícil, además que las ordenanzas tengan denominadores comunes con otras ordenanzas de otros municipios. por Sí, ejemplo. no, y después obviamente te ponen una ley provincial y te dice la ordenanza no puede ser arriba de la ley provincial, y bla, bla. Siempre van a encontrar. Pero bueno, yo creo que las políticas de Argumentos. transparencia pública tienen que tener también, tienen que ser activas por parte del Estado. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada en materia de transparencia pública, ¿eh? Nada, no avanzó ni un milímetro. Ahí, Gonzalo, vos recién dijiste el tema de la mediación, ¿no es cierto? Crear, no sé si una oficina de mediación, y diste como, por ejemplo, un tema entre las cerealeras y un vecino, ¿no es cierto? Que tenga la casa ahí, que ahí, más allá de los problemas que tengan. ¿Se podrá en algún momento pensar en una zona portuaria donde no estén los vecinos o que se vayan las cerealeras de donde están o que se vayan los vecinos? Es la única manera de decir, pero, o decir, bueno, vamos a delimitar, todo esto es puerto. Todos los vecinos que están acá, lamentablemente, las cerealeras, el Estado, que fuera, Yo creo que hay que avanzar. le dará otra vivienda en otro lugar que el vecino desee. Y decir, bueno, muchachos, si queremos tener un puerto, esto es el puerto, no podemos estar conviviendo, no son compatibles. No son compatibles, son actividades absolutamente incompatibles y tenemos que avanzar hacia la delimitación de la zonificación portuaria. Urbanización, ¿no? El último proyecto de urbanización y planificación estratégica se vio trunco en el año 2011 y fue el que empezó a trabajar el gobierno radical del doctor. ¿Y estaba contemplado el puerto o era Estaba solamente toda la contemplado. parte del frente costero? No, estaba contemplado toda la ciudad. El CODES, el famoso CODES, contemplaba toda la ciudad. Hay que reformularlo sin ningún lugar a dudas y hay que volver a trabajarlo. Pero fue el último proyecto de planificación estratégica. Después no se hizo nada. No, absolutamente nada. Y creo que antes no se había hecho mucho. No, antes tampoco se había hecho mucho. Esto fue un proyecto participativo donde hubo talleres, donde los consejos profesionales... Antes sí hubo, en el año 46, cuando se expropia el parque. Claro, bueno, y sí. Toma estaba abierto un proyecto urbanístico que después la decidían en Consenso, Sí, no dejó que igual, se haga. hoy en Pero día, hubo proyectos urbanísticos. Hoy en día la ciudad se está ampliando también descontroladamente, porque cada uno compró un terreno por allá atrás y construyó y no sabe qué va a pasar para aquel lado dentro de unos años. O sea, cada uno construye donde se le antoja. No, después y va a demandar después, servicios. sí, y Después después va a no, demandar servicios. Más allá de que va a demandar servicios, después están todas las cosas que quedan dentro de un lugar donde no está planificado. No sé, no quiero decir nada, pero yo voy y como le decíamos el otro día que estábamos acá con dos, que dice, sí, yo aprobaría las cosas de vía de excepción si da trabajo. Entonces le digo, ¿qué? Si te ponen una curtiembre al lado de tu casa, ¿vos la aprobás? Ah, no, entonces, bueno, no guardás con lo que decimos. Claro. Porque yo voy y digo, ahora, bueno, sí, voy a poner una curtiembre en ciento no sé cuánto y ciento no sé cuánto. Y después la ciudad llega, y no estaba planificado que eso sea sector industrial. Mira, Sebastián, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿Qué pasa? y lo que nosotros nos hemos propuesto de la lista 3, es, nosotros por supuesto que vamos a una elección legislativa, queremos entrar al Consejo Deliberante, desde el Consejo Deliberante queremos empezar a forzar este tipo de discusiones. Y también habrá un proyecto superior que no es el Consejo Deliberante. A eso iba. Nosotros esto es una situación intermedia donde queremos con toda la fuerza construir la alternativa en el 2023, una alternativa que justamente le proponga a la comunidad la discusión de un futuro, no la administración de un presente solamente. No solo la administración de un presente, sino el gobierno de un futuro. El gobierno de un futuro significa dejar sentadas las bases de un proceso de planificación estratégica que sea consensuado para que luego
le toque a quien le toque gobernar, lo tenga como guía de trabajo. Si no, no tenemos destino como ciudad. Y el último proceso, insisto, que fue exitoso porque marcó muchas líneas, pero que se truncó políticamente, fue el del 2003-2011, gobierno radical del doctor Molina. Claro, indudablemente allí había también un proyecto de frente turístico. ¿Qué recordás vos de ese proyecto? Bueno, había un proyecto de frente turístico y había un código de edificación, digamos, donde se trazaban cada una de las cuestiones que podían hacerse, cómo se podía avanzar y de qué forma. El proyecto de reforma del frente turístico era un proyecto muy ambicioso, se avanzó de manera por etapas, y algunas de las cuestiones que se hicieron, que fueron el principio del derrumbe de muchas construcciones obsoletas que tapaban la visual normal, se empezaron a hacer. Y además había un estricto control de las concesiones municipales, un estricto control e intimación permanente de las concesiones municipales. Hoy las concesiones municipales proyectan una cosa y luego hacen lo que quieren. Y esto tampoco puede ser así. Pero eso ha sido históricamente. No siempre, no siempre. Como se le han regalado las cosas, No siempre se siempre, termina, no siempre. lamentablemente, Pero bueno. la historia nos ha marcado que es. Sí, pero por supuesto que ha habido mejores y peores. Y yo reivindico el gobierno radical del doctor Molina, y hacia ese modelo de trabajo debemos ir, porque era un modelo que pensaba la Necochea hacia el futuro y no solamente la administración del presente, que hay que hacerlo muy bien. Claro está. Ayer escuchaba al intendente municipal hablar de superávit fiscal y de ahorro. No nos pueden mentir tanto. Porque ese ejercicio económico que dicen que es un ahorro fue producto de la sucesión de algo tan lamentable como la pandemia y de una ayuda económica de nación y de provincia que le permitió, además por estar encerrados, no gastar dinero, digamos, recibir por parte de la provincia. Eso es como Bonovenda, después vos lo mostrás. ¿Cuáles fueron las causas? Si yo mañana cierro el ejercicio familiar el 31 de diciembre y resulta que en noviembre obtuve un préstamo bancario o el que quieras, a la tasa que quiera, me va a dar que sí, este año recibí más dinero del que gasté. No ahorré nada, me comprometí con deuda y además, si no gasté desde el Estado municipal, es porque muchos justamente planificado para hacerse no tenían. Sí, bueno, por ejemplo. En el caso de la economía familiar, no mandaste a los chicos a fútbol, no mandaste a los chicos a la escuela de arte. Exactamente. Esto es lo mismo. Deporte no funcionó, cultura no funcionó. Exactamente. Varias áreas, ¿no? Exactamente. Igual yo me niego a hacer un espejo entre la comparación del manejo de la economía familiar y la del Estado, pero eso es otra discusión. Sí, pero indudablemente debería ser mucho más simple y transparente también, ¿no? El manejo de la economía municipal. Sí. Hablando de proyección o proyectar urbanísticamente la ciudad, lo que es la avenida 41, lo que es la avenida 42, todo esto que es lo último que se ha asfaltado, todas esas partes son residenciales o comerciales, o ni, o dejamos que sí, o piden una cosa y la votamos por vía excepción. Por 91, decimos. Vos decís en la cuadrícula 91 y 41. Claro, porque vos vemos que hay negocios que se han habilitado por vía de excepción. Son residenciales, es una zona Entonces, residencial con serias restricciones comerciales. Pero no se cumplen. No se cumplen porque obviamente ha habido en muchos de los casos flexibilidad en el Consejo Deliberante a la hora del tratamiento de las habilitaciones por excepción. Porque siempre todos han votado en la vía de excepción por algo alguna vez. Sí, absolutamente. Por supuesto que cada caso es explicado cada caso por cada caso. Eso lo tengo más que claro por mi experiencia en el Consejo Deliberante. Lo que sí está claro es que si vos avanzás permanentemente en la autorización de vía de excepción es que el código está mal. Claro. El código está mal, el código de zonificación está mal y no está respondiendo a las necesidades de crecimiento nacional. Y hoy desde el radicalismo, ¿por qué en estos años, por ejemplo, el radicalismo que tiene concejales, tiene 2 concejales, ¿por qué no se ha trabajado o intentado trabajar todas estas cosas para que ellos ir presentándolo, proyectándolo, haciendo claro, algo? Por supuesto que la gestión de cada uno de los concejales, independientemente que formen parte de un partido político, tiene mucha impronta personal. Esas explicaciones habrá que pedirse a las 2 concejales del radicalismo que están en funciones. Yo en muchos casos he estado en contra de algunas de las cuestiones que las concejales del radicalismo aprobaron. Por ejemplo, como lo dije
en el seno del comité, que es el lugar donde nosotros nos reunimos y debatimos, tengo la libertad de poder decirlo públicamente. Yo nunca estuve a favor de la manera en que acompañaron el proceso de aumento de tasa propuesto en el primer año de gestión de Arturo Rojas. En el segundo, por lo menos, no lo hicieron. El segundo sí lo hizo la otra candidata de Juntos, que llegaron a aumentos de hasta el 500% sin ningún tipo de análisis integral de la fiscal impositiva. Y yo creo que el bolsillo de los necochenses también hay que defenderlo. Y se defiende justamente con un estudio integral de la fiscal impositiva que simplifique tasas, que dejemos de pagar tasas que no sabemos contra qué prestación de servicio. Y otra cosa que quiero decir e introducir en la mesa. Los concejales estamos para defender los intereses de la ciudadanía, independientemente de que algún tema exceda las propias facultades de tratamiento del Consejo Deliberante. Es así como nosotros nos hemos propuesto, por ejemplo, instalar un tema que es la distorsión del precio del gas natural comprimido en Necochea. ¿Por qué? Porque es un directo interés de casi toda la comunidad, que mes tras mes se le van millones y millones de pesos, porque en Necochea tenemos un precio diferencial respecto a otras ciudades de la provincia de Buenos Aires absolutamente exorbitante. ¿Y podemos intervenir en defensa de los intereses de los necochenses, dándole visibilidad al problema y pidiéndole y trabajando en conjunto? Yo formo parte del equipo de Facundo Manes y formo parte del equipo de Martínez Bordadisco, que va a ser senador provincial. ¿Y qué diferencia tiene el gas con la nafta, con el gasoil, con la leche? Que la nafta está regulada por ley nacional y el gas está desregulado. Sí, pero la por nafta eso, no vale en todos lados lo mismo. Pero porque que esté regulado no significa que valgan todos los mismos, porque la nafta tiene, por ejemplo, un costo de transporte que del sur hacia el norte va disminuyendo, y eso forma parte del precio de la nafta. El GNC tiene otro tipo de costo de transporte, y al estar desregulado, 4 empresarios se pueden poner de acuerdo entre ellos y ponerle el precio que quieren. Yo no creo en la regulación permanente. Eso es una distorsión del mercado. Eso es el uso. Podemos llegar a discutirlo, Gonzalo. Yo soy empresario, el número que me da a mí es este. ¿Por qué entonces no ponen el precio de la leche? Yo voy a tomar leche que en GNC. Pero vos vendés diarios. Por ejemplo. Pero tenés un desconcepto de cómo funciona la economía en términos de la ley de la oferta y la demanda. La leche. Pero vamos a un ejemplo. Al que vos quieras. Digamos, el diario. Vos lo vendés al precio que tu costo te impone, más el margen de la ganancia que vos querés tener. Vos, como empresario, vendés un diario. No tenés competencia, primero y principal, como diario de papel. Entonces vos podés fijar el precio. Página 12, de diario local. En el diario local. Y después, te digo, yo puedo hacer uso de no comprarlo o comprar un sustituto. El GNC no puede hacer uso de comprar un sustituto. Porque yo mi combustible lo convertí a GNC justamente porque era más barato, porque abarataba mis costos. Pero podés y no funciona, pero no funciona. A ver, ¿por qué Mar del Plata está al precio distinto al de Necochea? ¿Sabes por qué? Porque hay competencia. Sí, porque hay competencia, porque hay 1 millón de usuarios más que en Necochea, seguramente. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy pro mercado, pro empresario, pro generación de trabajo a través del fortalecimiento de las pymes. Ahora, sí, como no te, pero sí, ahora el Estado tiene que estar cuando hay distorsiones del mercado. Acá hay una distorsión del mercado, no hay libre competencia. Pregúntale a cualquiera de los empresarios si él, por su propia voluntad, para ganar mercado, puede bajar 4 o 5 puntos del precio del GNC. Bueno, pero eso se llama carterización. Que se pusieron de acuerdo, dijeron, vamos a ver... ¿Y está mal? No está bien. Depende del lado que mires. No está mal. Yo lo miro desde el lado del Estado. Yo lo miro desde el usuario, que son millones y millones de pesos que podrían estar inyectados en la economía local y circulando. Hoy no circulan, están en los bolsillos de 4 empresarios. No sé si están en los bolsillos de ellos, si los costos realmente le dan... ¿Ustedes saben el costo real que tiene cada empresario? Sentémonos, justamente, me diste la tecla. Sentémonos. ¿Y vos por qué vas a decir cuánto tengo que ganar yo? No te voy a decir lo que tenés que ganar. Sí, porque me va a decir, en vez de venderlo a 5, lo tenés que vender a 4,50 porque estás ganando mucho. Tenés un tremendo desconcepto de la economía. Pero yo no estoy... Tremendo desconcepto de la economía. Digo, yo quiero sentarme con los empresarios. Claro, y vos le decís eso. ¿Y por qué yo como Estado puedo regular el precio del taxi, por ejemplo, de la bajada de taxi? Eso es otro tema. No lo regules. Pero el Estado no está para no estar. El Estado está para regular en aquellos lugares en los que tiene que regular. Acá hay distorsión de mercado. Cuando hay distorsión de mercado, tenemos que el micro también. Ponen tanto. Y bueno, lo ponen del Estado y después lo pagamos todo.
A todas las regulaciones y todo lo que muchas veces van terminan siendo subsidiados, que lo pagamos todos. Por ejemplo, el boleto colectivo, el boleto gratis que dicen que es gratis para los niños escolares. No, no es gratis, alguien lo paga. No hay nada gratis. En este caso puntual, que nosotros hemos puesto a darle visibilidad y bienvenida a la discusión. Hasta hace 4 días no se discutía. Ahora se discute. No, está bien. Bienvenida a la discusión. En este tema puntual, y además porque lo hemos estudiado, la ganancia del empresario, la mano de obra que el empresario da, está absolutamente garantizada. Lo que no está garantizada es la circulación de los millones y millones de pesos que deberían estar en el bolsillo de los necochenses reactivando la actividad. Bueno, podrían dar la discusión, yo obviamente no yo la estoy quiero metido dentro del bolsillo del empresario, no sé ni lo que gana o lo que deja de ganar, pero sí... yo la quiero dar. Estoy totalmente en contra de las regulaciones. Yo creo que en el caso de Mar del Plata estaría bueno el precio porque lo bajaron los empresarios, sino porque el intendente mismo fue el que presionó para que bajaran los precios. Yo quiero una reunión. Si hay un libre mercado, el libre mercado te lo va a ir marcando, la demanda, y que para ahí sí que los empresarios digan, no, lo vendemos a esto, ¿no? Bueno, que si yo lo quiero vender 3 pesos más barato para vender más o menos, que esté esas fluctuaciones, que yo la pueda vender al precio que yo quiera. Yo quiero discutirlo. Mis números me dan esto, o yo gracias a vender esto a ganancia cero, logro vender más combustible, más todo, y tengo movimiento dentro de mi negocio, bueno, déjame hacer ese movimiento. Yo lo quiero discutir, y como concejal creo que los concejales tenemos que hacernos cargo de los problemas que tiene la gente. El parque automotor de Necochea, ¿qué porcentaje está GNC y qué porcentaje no? Necochea no tiene datos de ninguna naturaleza. No lo tenemos. En Necochea se trabaja ciego. En Necochea no hay esta... Porque si en Necochea hay, no sé, 5.000 autos, por decirte algo, y hay 200 que usan GNC, bueno, no, una cosa, pero si de los 5.000 hay 3.000, bueno. Está absolutamente claro que no es así. Absolutamente que el 100% de la flota de taxis de Necochea es AGNC, el 100% de la flota de remises en Necochea es de GNC. Hay una enorme cantidad de... ¿Sabe cuántos remises de taxi hay? Sí, taxis hay alrededor de 140, remises alrededor de 400. Y hay una enorme cantidad de vehículos particulares, porque aparte hemos hablado, por supuesto, con los talleres colocadores del equipo de GNC, y lamentablemente no hay estadísticas. Necochea no tiene una secretaría de producción que haga estadísticas, que segmente cuál es el movimiento económico de la ciudad en términos comerciales, y que además produzca este tipo de discusiones. Una secretaría de producción que produzca este tipo de discusiones, que sienta a los empresarios, que sienta a los usuarios, y que veamos cómo podemos solucionar un problema a la gente. No en detrimento de los empresarios. Yo soy absolutamente pro empresario. Esta ciudad no sale adelante sin pymes, empresas que le den trabajo a 4, 5, 6, 7 personas y menos también, y que la sumatoria de eso, pero para eso hay que inyectar la economía local, para eso hay que tener claridad en la composición de la fiscal impositiva, y para eso también, y le digo yo a los empresarios si están escuchando, entre su estructura de costos, la municipalidad también es la que tiene que hacerse un esfuerzo y sentarse y ver cuál es la piedra en el zapato que puede llegar a tener las bocas de expendio de GNC por parte de la municipalidad, pero no en detrimento del usuario, Acá siempre muchas veces se dice, no, pobrecito y se quiere castigar, como les gusta decir, al más poderoso, al empresario, como si el empresario fuera el malo y el expropiador y el exprimidor de ni gente. Una cosa ni la otra. Gonzalo, la vida está llena de denominadores que van por una cuestión equilibrada. Hay empresarios que no son justamente los que más compromiso han tenido con el crecimiento de la ciudad. No estoy hablando de ninguno en particular, pero los hay. Como hay otros que hacen un esfuerzo denodado, transpiran, van corriendo contra el banco para cubrir los cheques, para pagar salario, para pagar aguinaldo. Hay que ponerse al lado de ese. Alguna cana de esas por los cheques tenés, ¿no? Porque yo me he dedicado a la actividad privada desde que volví a Necochea. Y es una actividad comercial que ha tenido sus vaivenes. Y he tenido que correr a los bancos, he tenido que correr para pagarle el salario a la gente que trabajaba conmigo. Uno conoce de las dificultades de hacerse incluso comercialmente. Bueno, los políticos la conozcan. Bueno, yo la conozco. Yo la conozco. Por último, para ir cerrando, porque como todo se dice, el tiempo es tirano. O sea, ¿por qué hay que elegir a la lista de Gonzalo Díez con respecto a vayamos a lo del Frente Juntos, ¿no? Con respecto a las otras tres? ¿En qué te diferencias vos? Nosotros tenemos...
¿qué le dirías a los ciudadanos que están oyendo en este momento para que te acompañen con su voz? Nosotros tenemos una lista que está conformada por mucha experiencia y conocimiento y formación y renovación a sí mismo, como por ejemplo la incorporación de Adriana Pérez, que es licenciada en Servicio Social, de Alejandro Villegain, de Adriana Díaz, de Sandra Rodríguez en el Consejo Escolar. Por supuesto que no tenemos que dar explicaciones de ninguna de las cosas que han ocurrido o no han ocurrido en el Consejo Deliberante en los últimos años porque no hemos pasado por esa función. Sabemos lo que hay que hacer y sabemos que nosotros desde Juntos tenemos que construir la alternativa en el 2023. Eso se hace con todo. Nosotros vamos a hacer una amplia convocatoria a partir del lunes 13 de septiembre a todas las listas que conformaron Juntos para trabajar con ese objetivo. Tenemos que entrar al Consejo Deliberante para ejercer el control que hoy el Ejecutivo no tiene, las propuestas que no se le han alcanzado al propio Departamento Ejecutivo y forzar un diálogo que el Intendente hoy no ha tenido con el resto de la dirigencia política. Eso es lo que vamos a hacer al Consejo Deliberante, tenemos el conocimiento para hacerlo, la fortaleza para hacerlo y por supuesto las ganas. Muy bien. Te dejo la última acá que manda un oyente, dice, más vale que se preocupen por sacar, o que se preocupen, ¿no? Te dice, por sacar la vagancia de la municipalidad y hacerla eficiente. Ese dinero que la MUNI nos saca son más millones que lo que se va del GNC, pero nada de ajuste en la municipalidad. Bueno, esperemos que en algún momento se reduzcan y no sean dando o por lo menos que el ciudadano no tenga el concepto de que la MUNI está lleno de vagos, que sea el concepto de acá del oyente. No es el mío, pero en respecto a que hay que hacer ¿Qué un no es el ajuste. tuyo? No está lleno de vagos, que hay vagos sí, eso está claro. Pero es tarea del Intendente. No, por supuesto, pero para ir, pues sí. Pero bueno, gracias Gonzalo. No, gracias a usted.